Bueno, vamos a continuar con las clases. Ya habíamos comentado sobre catalizadores de formación. Mencionamos, bueno, el catalizador que se usaba más era bimetálico, pero pues la tecnología en catalizadores va avanzando y se empiezan a usar catalizadores trimetálicos, etcétera. Habíamos comentado que de alguna manera a veces se le adicionan a algunos metales, por ejemplo, puede inhibir la formación de productos de policondensación. También puede que disminuya un poco la actividad, pero pensando en que sea más estable el catalizador, o sea que se desactiven en un tiempo más prolongado, ¿no? Aunque inicialmente no esté tan activo. Que ya comentamos que había catalizadores, sobre todo esos que casi eran nada más de platino, eran demasiado activos, por lo que se tenían que presulfidar. No en este caso para convertir el platino en sulfuro, sino básicamente para envenenar un poco el, el catalizador, ¿no? Aquí nos dice como el platino es el metal más activo en hidrogenación y deshidrogenación es el metal principal más utilizado en los catalizadores de reformación. Por ejemplo, un método de preparación típico de catalizadores de reformación, por ahí vi dos, bueno, voy a aprovechar porque si no luego no no corrijo, entonces corregir esos detallitos que voy encontrando. Inhibe, y luego dice catalizadores. Ahí está. Entonces dice métodos de preparación típicos de catalizadores de reformación. Dice diagrama de bloques. Aquí presentamos un diagrama de bloques general de la metodología de preparación. Por ejemplo, catalizadores bimetálicos para sistemas semiregenerativos cíclicos SR que vamos a ver más adelante. Esto es algo muy general, pero más o menos partimos de un soporte. Ya vimos que el soporte, la alumina, es un polvo que después hacemos unas formas que en este caso, para el caso de proceso semi-regenerativo y cíclico, utilizan una forma del catalizador cilíndrica, son cilindritos que ya se los mostré por ahí, y en el caso de CCR son esferas, ¿no? Que también ya se las mostré por ahí en una clase anterior. Entonces partimos de ese soporte, después de secarlo se calcina, o sea, se lleva a cabo una calcinación, o sea, por medio de oxígeno o aire a 550 grados. Después viene la parte de impregnación. Esto es integrar los metales que lleve mediante fuentes. ¿Qué son las fuentes? Son compuestos que llevan estos compuestos. O sea, ya comentamos que estos metales no se meten directamente en metal, eso sería muy complicado. Meter el metal, entonces las formas, eh, ya de acuerdo a la investigación, la tecnología, son utilizar algunas sales o algún ácido. Por ejemplo, el fuente de platino se ha usado por mucho tiempo el ácido cloroplatínico. Y este ácido se genera una solución. Ya vimos básicamente en agua que puede tener cierta cantidad de algún ácido también
nítrico, por ejemplo, etcétera, para mantener cierto pH que se puede impregnar, se puede introducir adentro este compuesto y posteriormente, ya que se deja un tiempo ahí de impregnación, se seca. Cuando se hace investigación, se pueden ir tomando muestras y ir checando cuánto tiene adentro el catalizador de ese metal, ¿no? Si yo la quiero meter, por ejemplo, 0.4%, por ahí andan los valores de platino en un catalizador de formación, un 0.3, 0.4%. Voy tomando muestras y voy viendo cuánto tiene. Después, pues por esa humedad que le haya quedado, hay que secarlo. Comúnmente pues, a una temperatura arriba de 100 grados para eliminar básicamente agua, secado 120 puede ser grados Celsius. Después la oxidación, ¿por qué tenemos que oxidarlo? Esta ya es la parte que llamamos oxidación y reducción de activar el catalizador. Porque estos metales funcionan en forma de metales y no de óxidos, ni de sulfuros como en el caso de H2S. Entonces, este platino yo lo requiero como simplemente platino, con un estado de oxidación cero, platino metálico. Creo que los estados de oxidación de platino son más 2 y más 4. Entonces, aquí cuando están como ácido cloroplatínico, pues van a tener un estado de oxidación. En el caso de cuando oxidemos, creo que podemos obtener, no estoy seguro, pero probablemente creo que podemos tener PTO o PT o, o 2, algo así. O sea, los vamos a oxidar para que ese compuesto que es el ácido cloroplatínico, que aquí está, este H2PTCl6, hexahidratado, este compuesto yo no, o sea, sí se va a integrar aquí en la impregnación, pero no funciona así como catalizador. Yo ya comentaba que nada más quiero tener platino metálico. Entonces, ¿qué hacemos primero? Lo hacemos óxido, lo oxidamos, se mete a altas temperaturas. Estas temperaturas de oxidación, pues ahí también es parte de la investigación que hay que hacer y, y de las pruebas que hay que hacer en el laboratorio para ver a qué temperatura se oxida bien. Hay un equipo que funciona para darnos una idea a qué temperatura se oxida, que es y una técnica, un equipo que hace esa técnica, hace oxidación a temperatura programada y también hace reducción a temperatura programada. ¿Ok? Nos dice si adicionamos una mezcla de aire o de oxígeno, etcétera, mide más o menos una conductividad. La conductividad es una señal que sale, pero cuando cambia la conductividad quiere decir que ese gas que estamos metiendo pues está combinando para oxidar. Entonces cambia la conductividad porque en lugar de salir ese gas, ya no sale del todo ese gas porque se está combinando. En este caso es el oxígeno y va a cambiar esa señal y quizás sale una señal así. Y esto yo lo que voy haciendo aquí es variando la temperatura. Entonces a cierta temperatura va a pasar esto. Quiere decir que aquí es donde va a oxidarse, ¿no? Eso me va a decir el equipo. Entonces lo oxido para obtener un óxido y ya no tener este complejo. Y después lo reduzco. ¿Cómo se hace la reducción? Con hidrógeno, ¿no? Para que el oxígeno que está ahí combinado con el platino formando un óxido se vaya en forma de agua y me quede simplemente platino solito, ya no en forma de óxido, ¿no? Platino metálico, que es como funciona, y también los otros complejos, los otros compuestos, ¿no? Yo por aquí, si se le mete renio, por ejemplo, una fuente era el ácido perrénico o en el caso del estaño, se usaba el cloruro de estaño para integrar el estaño, etcétera. Entonces, aquí es lo que nos dicen, ¿no? El soporte utilizado para el sistema cíclico y semi-regenerativo tiene una forma cilíndrica y para el sistema CCR tiene una forma esférica.
Ya habíamos comentado por qué en el sistema CCR tiene una forma esférica. Ahorita más adelante lo retomamos. Los catalizadores para el sistema cíclico y semiregenerativo son comúnmente platino-renio. El complejo precursor más utilizado, o sea, para impregnar aquí es el ácido cloroplatínico y para el renio el ácido perrénico. Los catalizadores utilizados comúnmente para procesos CCR son platino-estaño y se utiliza frecuentemente cloruro de estaño. Esto ya dependerá de cada empresa, cómo juega ahí con sus compuestos, con sus precursores, también qué tan caros son, qué tanto nos conviene usar ciertos compuestos. Este es muy caro. Dice, los métodos más utilizados para incorporación de los metales a los productos son mediante impregnación incipiente o mediante inmersión. En forma muy general, la impregnación incipiente, en el IMP le llamaban rociado, que cada cierto tiempo van y está girando, meten el catalizador en un sistema donde está girando y cada cierto tiempo se le hace una impregnación mediante aspersión, o sea, con un equipito que es como un rociador, como nada más por poner un ejemplo, algo parecido ¿cómo se llama? Para con el que nos echamos agua en el pelo, ¿no? Se me fue el nombre ahorita. Este, el, bueno, se me fue el nombre, pero con el que nos echamos agua en el pelo, ya ven que eh, nos echamos agua y hace el agua la pulveriza en pequeñas partes y nos podemos, para peinarnos echamos agua. Entonces, atomizador, ¿no? Creo que se le llama. Ese atomizador, pues, como que nos dice prácticamente hasta tamaño de átomos, tampoco tanto, ¿no? Pero bueno, hay unos materiales, unos equipitos así que se utilizan para ir haciendo esto y se va dejando y cada cierto tiempo se va haciendo esto. En el caso de inmersión, que en el IMP le llamaban ahogado, simplemente se sumerge el soporte dentro de la solución y se deja cierto tiempo. Simplemente eso es todo. Entonces, hay otros métodos, hay muchos métodos de investigación, pero habría que ver actualmente qué se está haciendo en el IMP. Desafortunadamente, prácticamente ya no hacen catalizadores a nivel industrial. Y en otros países me da la impresión que siguen usando estos métodos, ¿no? Están muy probados, pero pues ellos sabrán porque esto es parte de su tecnología, ¿no? Que están usando, o sea, es qué fuentes, qué concentraciones, qué métodos y luego estas condiciones, todo eso es parte de la tecnología, ¿no? Las condiciones para activar el catalizador. Dice, los tiempos de oxidación y reducción pueden variar, pero comúnmente van de 2 a 4 horas, ¿ok? Algo también importante, aparte de saber a qué temperatura se oxidan y se reducen esos metales, también se juega un poquito, quizás a una temperatura, a cierta temperatura ya se reduzca el catalizador, pero quizás si utilizo temperaturas mayores, yo sé que se va a reducir. Por supuesto, si ya se redujo, no sé, a 450 grados, pues si yo lo reduzco a 500, pues sé que se va a reducir. ¿Cuál sería la ventaja de subir una temperatura y otra? ¿Qué tan bien disperso quede los metales? ¿Qué es lo que pongo aquí? Además, ayuda a la dispersión de los metales en los soportes porque es importante utilizar temperaturas adecuadas de oxidación y reducción. ¿Qué es la dispersión? Es como queden distribuidos los cristalitos de esos metales dentro del soporte. Entre más distribuidos y más pequeños sean, entre más pequeños quedarán también mejor distribuidos. Ustedes van de la mano, ¿no? Que queden cristalitos pequeños, que no queden conglomerados o aglutinados ahí los pedazos,
las partículas de platino porque quedaría nada más en ciertas partes cantidades grandes de platino. Grandes, por así decirlo, en realidad son chicas, pero grandes para los tamaños que trabajamos. Entonces la idea es que queden partículas muy pequeñas de platino y bien dispersas dentro del soporte del, del catalizador. Ya quedamos que el soporte es básicamente alúmina y que además son como cavernas adentro, como cuevas, con altas áreas superficiales internas. Entonces, vamos a ver reacciones que se llevan a cabo. Dice, con carga de hidrocarburos, los catalizadores permiten realizar reacciones que se pueden llamar elementales. Básicamente, ¿qué metemos en reformación? Está bien definido que son gasolinas, ¿no? Primarias, de la destilación primaria, la que se separa de la destilación primaria, no como el caso de HDS. En HDS podemos meter gasolinas, turbocina, querosina, o sea, gasolinas o los otros que le llaman destilados intermedios, o nos vamos más allá del residuo de destilación primaria. Se podría hidrotratar o meterlo a HDS, ¿no? Dice, las cargas de hidrocarburos, los catalizadores permiten realizar las reacciones que se pueden llamar elementales, que son. Estas tres primeras son deseables, las queremos promover, que la deshidrogenación, deshidrociclización y la isomerización. En la deshidrociclización vamos a tener cadenas lineales convertidas a cadenas cíclicas, por ejemplo, un heptano a un metil ciclohexano, y después mediante deshidrogenación obtendríamos el metilbenceno o tolueno, que ya es un aromático que tiene alto clanaje, a diferencia del heptano, que ya sabemos que es la base que tomaron como bajo octanaje y le dan un valor de cero, ¿no? El N-heptano tiene de octano cero, ¿no? Y en cambio el tolueno lo convertiríamos en un tolueno que tiene octanajes arriba de 100. No recuerdo exactamente qué valor tiene, pero creo que tiene arriba de 100. La mayoría de esos aromáticos tiene números de octanos, ROM. Acuérdense que el octanaje tenemos el ROM y el MON, ¿no? Que es el Research Octane Number y Motor Octane Number, ¿no? Y la suma de ambos entre dos es lo que le llamamos índice de octano o índice de octano, o lo que conocemos ya como octanaje comercial, ¿no? Este es el que aparece ya en las etiquetas allá de las bombas de las gasolinerías, ¿no? Que dicen, bueno, la Premium tiene un octano de 92, pues es ¿no? O la Magna de 87, ¿no? Entonces, eh, le podemos aumentar mucho el RON, el número de octano. La isomerización también la queremos promover, como ya quedamos que el catalizador es bifuncional, o sea, no confundir con que es bimetálico. Bimetálico puede ser que tenga metales adicionales para mejorar, por ejemplo, su actividad o su selectividad muchas veces, ¿no? O su estabilidad. Entonces, es jugar ahí con esos metales, claro, no hacia ciega, ¿no? O sea, primero hay que leer mucho sobre estos metales y luego pues hacer pruebas, ¿no? Experimentales, a ver cómo nos va modificando nuestros productos, ¿no? Dependiendo de las cargas que tengamos. Entonces, eh, y la isomerización, ya quedamos que es como es un catalizador bifuncional, tiene también acidez, o sea, y la acidez, la alúmina ya es un poco ácida, pero no demasiado, por lo tanto se le mete cloro. Ya vimos, ¿no? Es alúmina clorada. Ese cloro, esta reacción de deshidrociclización, ese cloro ayuda porque requiere acidez esta reacción, pero también requiere la parte metálica. Y también esta requiere la parte metálica, ¿no? La isomerización básicamente requiere la parte ácida, ¿no? Entonces, en realidad queremos hacer esto, pero como hay
acidez también se va a producir isomerización y no es mala, porque lo que hace la isomerización es de que cadenas de compuestos así que son lineales, se me va a producir compuestos que tengan así ramificaciones, ¿no? Que tienen mayor octanaje. Eso van a ser los isómeros. Entonces, va a haber unas reacciones que, aunque no queramos, van a aparecer en mayor o menor medida, que son indeseables. ¿Por qué van a aparecer? Porque esas funciones del catalizador, pues también sirven para que se lleven a cabo, ¿no? Como la hidrodesintegración, por la acidez que hay ahí, la de metanización, que es parecida a esta, que básicamente es una especie de también rompimiento, pero nada más de las puntas para formar, ahora sí que por así decirlo, de la punta de, mi, de, mi, de mi compuesto que está formado así de carbonos. Este último de por acá puede formar metano ya con el hidrógeno que hay ahí, porque hay hidrógeno ahí en el reactor, ¿no? Entonces forma metano. Y la desalquilación de aromáticos. ¿Qué es la desalquilación? Eh, pues si yo tengo un compuesto así, un aromático, y aquí tengo por ejemplo, el tolueno, ¿no? Que tiene su CH3, este tolueno, es quitar este grupo alquilo, ¿no? Tumbarlo. Esto no es bueno, por ejemplo, aquí me formaría el benceno, que es el que menos quiero tener ahí, porque me restringen la cantidad de benceno en las gasolinas, porque pues, es contaminante, ¿no? Dice, se promueve por otra parte la formación de coque. Acuérdense que va de la mano, cuando hay hidrodesintegración o cuando hay desintegración, esta de acá también va de la mano reacciones de policondensación. O sea, va a haber rompimiento, siempre que haya rompimiento, aunque sea momentáneamente, se van a formar un compuesto de doble enlace, y ese compuesto de doble enlace pues es probable que se hidrogene, ¿no? O sea, se satura y forma un alcano, pero también es probable que se junte con otro y se haga como una especie de compuesto más grande, ¿no? Y se formen compuestos muy grandes, el proceso de policondensación. O sea, es como los polímeros, ¿no? Y eso forma un complejo ahí medio raro, así como un carbono, ¿no? Que es coque. Me dicen que es una reacción parásita que consiste en el hecho de una formación de productos condensados. Lo que acabamos de decir. Dice, según las condiciones de operación, en el sentido más amplio, la proporción de funciones acentúan unas otras reacciones elementales. Esto en parte, ¿no? ¿Quién me va a llevar a estas reacciones? Ya habíamos comentado que también se trabaja dentro de la investigación de catalizadores nuevos, se van mejorando los catalizadores también para darles mejor actividad, mayor estabilidad y y selectividad, o sea, que las reacciones sean más selectas hacia estas, o sea, se vayan más hacia estas tres y no hacia acá. No quiere decir que no vaya a haber de estas reacciones, pero buscar, estar jugando ahí, seguir trabajando para que obtener más producto de esto y menos de esto. Por ahí entra un término que se le llama rendimiento, que veremos más abajo, ¿no? O sea, rendimiento en este caso se utiliza más la gasolina. Mi rendimiento de gasolina, por ejemplo, en el IMP le llamaban C5 más, ¿no? Compuestos de 5 y más carbonos es mi gasolina, ¿no? O sea, yo meto esto originalmente a mi planta, meto esto, o sea, el 100% que yo meto a mi planta es gasolina, compuestos de C5 más. Pero quizás al final yo nada más obtenga 85%. Claro, aquí voy a tener un octanaje bajo. Por poner un ejemplo, vas a poner 70, quizás hasta menos, ¿no? Y aquí obtenga un valor de RON, el número de octano RON, comúnmente se mide con RON en la reformadora, mayor a 100. O sea, nada más obtenga 85 mayor a 100 de RON. ¿Qué pasó con el otro 15%?
pues por estas reacciones, ¿no? Se formó metano, se formó etano, propano, butano, etcétera. Se formaron, o sea, básicamente gases, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que mi rendimiento a gasolina fue nada más del 85%. Este es el rendimiento, la relación. Hay varias formas de calcular rendimiento, cada quien puede poner su ecuación, pero aquí comúnmente la relación es la cantidad que metí de gasolina, perdón, sería más bien la cantidad que obtuve de gasolina entre la que metí. El por ciento que puede ser peso. O sea, yo, aunque meta yo 1000 litros, yo pasaría estos mililitros o barriles, por ejemplo, de petróleo, o litros de petróleo, yo los pasaría a masa y diría, tenía yo 100, por poner un ejemplo nada más, tenía yo 100 toneladas, entonces mi rendimiento sería, obtuve 85 y tenía yo de entrada 100, ¿no? Y eso por 100 me va a dar 85%. Este sería mi rendimiento en por ciento peso. O sea, cada quien define su rendimiento. Yo lo puede definir se puede definir en mol, por ejemplo, en volumen, o también en algunos definen el rendimiento de la cantidad de un producto con respecto de un reactivo, ¿no? O de un producto con respecto a lo que se tendría estequiométricamente. Eso hay que definirlo bien. Comúnmente en reformación así se define, ¿no? La cantidad en peso que produje de gasolina entre la cantidad que tenía yo por 100. Y al menos en el IMP así obtenían el rendimiento y comúnmente eran por ciento en peso, no en por ciento mol. Entonces, ya aquí están las reacciones. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a adelantar un poquito y vamos a ver, por ejemplo, dentro de estas, aquí nos dice la deshidrogenación, pero esa la podemos, eh, por ejemplo, ya referir a los naftenos, ¿no? La deshidrogenación de naftenos es lo que requerimos, dice. Es una de las reacciones que se efectúa más rápidamente, promovida por los cristales metálicos de platino, obteniendo como productos compuestos aromáticos e hidrógeno. La reacción es muy endotérmica y se favorece a altas presiones y temperaturas. ¿Ok? Aquí la nomenclatura le puse, la S indica que son anillos saturados, o sea, no son compuestos aromáticos, sin anillos. Por ejemplo, es el ciclohexano con un radical acá. O sea, son ciclohecanos o naftenos. Y ya pues ya lo conocen, lo que significa es un anillo bencénico aromático. Esta CR significa que son radicales o cadenas laterales unidas al anillo, ejemplo, por ejemplo, el grupo alquilo, ¿no? Pero así puede ser un compuesto más grande. Aquí comúnmente no son tan grandes porque acuérdense que la gasolina básicamente va desde 5 hasta más o menos en 9, ¿no? O sea, no quiere decir que no tenga algo de 10, pero básicamente los compuestos de gasolina tienen entre 5 y 9 carbonos. Ya de 4 ya es gas, ¿no? Y ya más para arriba de ese 9, 11, etcétera, pues ya entra la turbocina, la querosina. Entonces, si tiene 6, aquí este R puede tener quizás CH2CH3 o puede ser un CH3, etcétera, ¿no? Y entonces, si le eliminamos los hidrógenos aquí, formamos un anillo bencénico y algo interesante, se van a formar 3 moles de hidrógeno, ¿no? Ojo, esta reacción sí se mete hidrógeno, a pesar de que se produce hidrógeno, parte de ese hidrógeno se utiliza dentro de la reacción, ¿no? Acuérdense que esta es la mayor productora de hidrógeno que se utiliza, que utilizan las hidrodesulfuradoras HDS, ¿no? Prácticamente el hidrógeno que utilizan sale aquí de esta planta de la reformadora. Aunque parte en esta misma planta parte de este hidrógeno se recircula, la reformadora no requiere tanto hidrógeno
pero sí requiere, ¿no? Sobre todo para que no se le pegue tanto carbón al catalizador. Entonces, algo que yo veo, dos cosas importantes aquí, que dicen que la reacción es muy endotérmica. Aquí, dentro de las diferentes reacciones que vimos, algunas son exotérmicas y unas endotérmicas, pero como que ganan, predominan las endotérmicas, haciendo que en los reactores baje la temperatura, ¿ok? Entra a una temperatura y cuando sale a una temperatura menor por esa situación, ¿no? Esa es una de las cosas importantes con respecto a esto, ¿no? Que dice aquí que es, eh, por ejemplo, esta es muy endotérmica, ¿no? La otra que les decía, pues aquí se produce hidrógeno, pero también utiliza hidrógeno, o sea, que en ese reactor aquí va a entrar la gasolina que va a reaccionar, salió todo chueco. Aquí va a entrar la gasolina que va a reaccionar, metemos gasolina más hidrógeno, ¿no? Y diríamos, ¿para qué el hidrógeno, no? Si se va a producir hidrógeno. Porque como les digo, entre más hidrógeno tengamos a cierta presión, va a hacer que en el catalizador se le pegue menos carbón y ya quedamos que el carbón que se va generando y lo coque, que ya vimos que es una reacción secundaria, va tapando los poros del catalizador y hace que se desactive. Entonces, entre más hidrógeno, menos se desactiva, pero hay un problema. Si aumentamos la presión de hidrógeno, disminuye aquí el octanaje, o sea, disminuyen las reacciones de este tipo que generan gasolina de alto octano. Entonces, como que tengo que estar ahí jugando un poquito entre la presión. ¿Cuál es mi presión ideal, no? O sea, lo ideal sería bajar mucho la presión para tener una gasolina de alto octanaje, pero se me va a desactivar el catalizador rápido. Esto pasó por muchos años, pero ya lo resolvieron y lo vamos a ver un poquito porque yo ya mencioné aquí esto, ¿no? Estos procesos de reformación, lo más común es el semiregenerativo. Este utiliza un reactor de derecho fijo, el cíclico también, pero dejamos uno afuera para estar regenerándolo mientras otros tres trabajan. Y el CCR, que es regeneración continua, ¿no? En este CCR podemos trabajar a menor presión porque podemos estar regenerando catalizador sin parar la planta, ¿no? Entonces lo retomamos más adelante eso. Porque ahorita estamos con lo de las reacciones, ¿no? Déjame ver cómo vamos de tiempo. 33. Bueno, la deshidrociclización de parafinas me dice que es de las reacciones más difíciles de efectuar ya que se tiene que reacomodar una parafina a fin de obtener un cicloalcano, o sea, un asteno, para posteriormente, por deshidrogenación, formar un aromático, o sea, hacer la reacción 1 que vimos acá. Dice, para lo cual se requiere tanto de la función metálica como de la ácida del catalizador. Y esta también es endotérmica, no tanto, pero sí ya contribuye con la otra a que bajen las temperaturas. Entonces, esta sí es muy importante porque tengo una cadena así de... Ojo, aquí ya no le pongo los hidrógenos para que sea práctico, ¿no? Pero estas cadenas son de... Por poner un ejemplo, este puede ser el hectano, ¿no? Este, este podría ser, si ponemos de ejemplo el hectano, el normal, o sea, así lineal, CH3, H2, 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 así hasta CH3, con 7, ¿no? 7 carbonos, formaría aquí el metil ciclohexano, ¿no? Este R sería CH3 y sería un ciclohexano, generaría un hidrógeno, y después posteriormente, como dice acá, pues deshidrogenación de ese nafteno, por ejemplo, si este fuera metilciclohexano, se formaría el tolueno, ¿no? Que es benceno con un CH3 acá, a 3 hidrógenos. Entonces, esta, como dicen, de hecho, requiere de la función metálica y de la ácida, porque es compleja, ¿no? Y ciertas condiciones considerables de presión
sobre todo de temperatura, ¿no? Para que una cadena así lineal me forme una cadena así. Este, por ejemplo, que es ciclopentano, pues comúnmente después todavía este es más estable, entonces este lo convertimos a este mediante isomerización de naftenos, que está acá, ¿no? Este de acá lo podemos convertir otra vez a un ciclohexano y este ciclohexano lo podemos cambiar por ejemplo, siguiendo el ejemplo, si este fuera el N-heptano de 7 carbonos, se me podría formar el metil ciclohexano o el etil ciclopentano, ¿no? Aquí ya tendríamos 2, este R' sería con 2 y 5 de acá. 5 acá, 5 carbonos y 2 son 7. Aquí serían 6 carbonos y 1, 7. Entonces se podría formar este y posteriormente ese lo podríamos convertir aquí por isomerización de naftenos en un otra vez metilciclohexano, ¿no? De un etilciclopentano a un etilciclohexano, a un metilciclohexano y ese metilciclohexano después en esta podemos convertir en un tolueno, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es la deshidrociclización de parafinas? Y entonces la isomerización ahí sí la dividí en dos, ¿no? En la de parafinas y en la que acabamos de ver el ejemplo de nafteno, ¿no? ¿Y a qué se refiere cada uno? Vamos a dejar esta clase hasta ahí. Vamos bien. Este, eh, yo en estas clases a veces me voy acordando y les voy adelantando ciertas cosas, como ahorita lo que vimos de los sistemas o de regeneración o de las diferentes plantas que son el semiregenerativo, cíclico y CCR, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita sí es importante acá, por ejemplo, ¿no? Este proceso para el catalizador. Esto ya se hace dentro del reactor, dicen en in situ, ¿no? Ya cuando hasta esto de acá, ¿no? Esto de acá, muchas veces ya cuando se fabrica se lleva hasta acá, pero luego cuando se lleva a la planta otra vez se vuelve a hacer esto, ¿no? Ya cuando está dentro del reactor, volvemos a secar, oxidar y reducir, aunque ya vaya oxidado, ¿no? Pero comúnmente cuando se fabrica el catalizador, se llega hasta acá, se puede llegar hasta acá, y así ya se lleva a la planta, ¿no? O sea, el catalizador ya lleva impregnado platino, etcétera. Ya listo prácticamente, pero todavía hay que reducir, pero comúnmente se vuelve a secar, oxidar y reducir. O sea, esto es lo que le llamamos activar el catalizador in situ, ya en el sitio dentro del reactor. Lo secamos por si agarra humedad en el manejo a la hora de vaciarlo, etcétera. Luego lo oxidamos. ¿Por qué? Porque si lo manejamos, lo vaciamos y estuvo expuesto al medio ambiente. En el medio ambiente de oxígeno se puede oxidar si es que ya fuera reducido, ¿no? Por eso comúnmente no nos han reducido. O sea, llega hasta oxidación ya a nivel planta. Por supuesto, ellos hacen unas pruebas y sí reducen para ver que está funcionando. Comúnmente estas pruebas se realizan en una planta pequeña, una planta piloto, que cumple exactamente con o sea, que básicamente usa las mismas condiciones y la misma carga que va a usar la planta industrial, ¿no? Pero con cantidades mucho más pequeñas de catalizador. Entonces no echamos a perder tanto, sobre todo que es platino, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en el Instituto del Petróleo podíamos usar 50 mililitros, 40, 60 mililitros, más o menos por ahí andábamos de catalizador, ¿no? La medíamos, de hecho, en una probeta de 100 mililitros, ¿no? Medíamos la cantidad de catalizador que metíamos dentro de la planta, ¿no? Y bueno, entonces esto ya se hace ahí, no me conviene ya traerlo reducido porque si lo
lo vamos a estar manejando, se puede volver a oxidar. Entonces tenemos que secarlo, volverlo a oxidar. En teoría esto ya no debería de ser tan importante hacerlo de nuevo, pero comúnmente pues, se vuelve a hacer todo, ¿no? Para asegurar que quede bien oxidado y luego reducido en la planta, ¿no? Comúnmente cuando es alumina clorada ya después se ajusta el cloro, se le adiciona cloro y ya queda listo para empezar a funcionar, ¿no? Si es bueno, los catalizadores de antes básicamente que eran muy activos, pues también se tenían que presulfidrar, ¿no? Dentro de la activación para que no estuviera muy activo, ¿no? Sobre todo nuevo, recién regenerado. Entonces, vamos a dejarlo ahí y continuamos la siguiente clase.